A paz de Jesus, irmãos e irmãs. La paz de Jesús, Queremos hermanos y acolher com hermanas. alegria todos Queremos acoger aqueles con alegría que se todos juntam a aquellos nós que se para juntan a viver esse nosotros tempo para vivir de este tiempo de preparação para o preparación para Pentecostes. Pentecostés. Queremos acolher também Queremos todos os acoger nossos también todos los irmãos hermanos de todos os de todos países los que se juntam países a nós que se nesse unen a tempo. nosotros en Eu me este chamo tiempo. Nelito, sou Mi casado nombre es com a Nelito, soy Flávia, casado con temos Flavia, 3 filhos, tenemos 3 a hijos, Rafaela, o Lucas Emanuel Rafaela, e o Lucas Tiago, Emanuel y e somos Tiago, missionários y somos da misioneros comunidade Semente do de la Verbo comunidad e Semillas del Verbo. atualmente Y moramos aqui na actualmente casa mãe vivimos da aquí en la casa comunidade madre de la em comunidad Palmas, en Tocantins. Palmas, Com muita Tocantins. alegria que há Con mucha 9 anos alegría, hace 9 doamos a años nossa donamos vida nuestras para o vidas serviço da para el servicio de la evangelização. evangelización. Hoje nós vamos refletir Hoy nosotros vamos a sobre o reflexionar tema o sobre el tema senhorio el de señorío de Jesus. Jesús. O que quer dizer ¿Qué quiere decir Jesus Jesús es el Senhor? Señor? E as ¿Y cuáles implicações son las disso implicaciones nas de eso en nossas nuestras vidas. vidas? Mas para entender Pero para entender melhor mejor o qué significa dizer decir Jesus é o Senhor, que Jesús es el Señor, es necesario antes entender el significado dessa palavra de la palabra redenção. redención. Palavra esta que é uma palavra central Es una da palabra nossa fé central de cristã, nuestra fe cristiana, que significa a la la salvación que Jesús trajo por medio de su vida, muerte y resurrección, que nos libera, que libera a toda la humanidad del poder del pecado. Entonces, redimir significa rescatar, significa pagar, liberar la persona de una deuda. Antiguamente, cuando un deudor, por ejemplo, no podía pagar sus deudas, el propio deudor tenía que entregarse como pago. Y por consecuencia el deudor se volvía un esclavo de la persona a quien debía. Nosotros teníamos una deuda con el maligno. Nosotros teníamos una deuda con el pecado por causa de nuestra naturaleza pecadora, por causa de nuestros pecados. Pero Jesús pagó esa deuda en nuestro lugar. Él nos redimió cuando aceptó morir en la cruz para salvarnos, para darnos la libertad. En la cruz el Señor volvió a adquirirnos. En la cruz el Señor compró de nuevo nuestra libertad con su sangre. Y fue eso que San Pablo quiso decir cuando escribió a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no somos más esclavos. Jesús pagó nuestras deudas. Pagó la deuda que nosotros teníamos con el pecado. Y aunque nosotros le debemos eso al Señor, Él nos deja libres, porque nuestra respuesta a Dios debe ser una respuesta libre y también una respuesta por amor, no por coacción, porque Dios nos creó para la libertad, conforme dice San Pablo en Gálatas 5:13. Porque, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Y para ir en profundidad un poco más en este tema del señorío de Jesús, quería invitarlos a abrir su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y los siguientes. Hechos de los Apóstoles 2, 14 y siguientes. En el 14 dice así: entonces Pedro, presentándose a los 11, levantó la voz y dijo. Ahora vamos al 16. Lo que está sucediendo es lo que dijo el profeta.
sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Ahora en el 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. En esa famosa predicación que sucedió después del día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y María, Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó esa verdad de fe. Y en esa proclamación, Él nos dice que son necesarias 2 confesiones para que podamos salvarnos. La primera confesión es que Jesús es el Cristo. Y la segunda es confesar Jesús como Señor. San Pablo también nos va a mostrar eso claramente cuando les escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 11 de esa carta de los filipenses. Él dice, y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. O sea, que toda lengua debe confesar que Jesús es Cristo y Señor. Y si miramos bien dentro del misterio de la encarnación, fue justamente la profecía proclamada por el ángel en el versículo 11 del Evangelio de San Lucas, San Lucas 2, versículo 11, cuando el ángel dice, hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Cristo y el Señor. Esos 2 adjetivos, hermanos, Cristo y Señor, revelan el doble misterio de Jesús. Jesús, que es Cristo y Señor. Pero usted podría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre proclamar que Jesús es el Cristo y proclamar que Jesús es el Señor? ¿Cuál es la diferencia de esas 2 verdades de la fe? Para entender mejor, vamos a trabajar esas 2 profesiones por separado. Y vamos a comenzar por la proclamación de Jesús como el Cristo. La palabra Cristo tiene su origen en el griego y en hebraico significa Mesías, que también significa consagrado y ungido. Entonces, cuando yo confieso que Jesús es el Cristo, yo estoy afirmando que yo creo de hecho que Él es quien Él mismo declaró, el Salvador, el Hijo de Dios. Nosotros podemos ver eso en la vida de San Pedro. Cuando en el Evangelio de Mateos, capítulo 16, versículo 16 también, cuando Pedro hace la primera proclamación de Jesús como Cristo, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Elías, otro dices que tú eres Juan el Bautista. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Después de Jesús preguntarles,
¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, que era el más valiente de los apóstoles, toma la iniciativa y dice justamente eso que yo ya dije. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aquí nosotros necesitamos destacar una cosa. Es perfectamente posible alguien confesar que Jesús es el Cristo sin confesar que Jesús es el Señor. Pues hay una gran diferencia entre solo decir que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado de Dios, y decir que ese enviado de Dios es mi Señor. Hay una gran diferencia. Y eso sucede justamente por el hecho de reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvarme. Eso se trata de una iluminación de parte de Dios. Es una iluminación que viene de parte de Dios cuando nosotros declaramos que Jesús es el Cristo. Eso es tan verdadero que delante de esa declaración de Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, frente a esa declaración, Jesús inmediatamente después, en el versículo 17 del capítulo 16 de Mateos, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que viene de parte de Dios. Ese hecho de reconocer a Jesús como enviado, como el Cristo, como el Mesías. Pero el hecho de reconocer a Jesús como mi Señor se trata no solo de una iluminación que viene de parte de Dios, sino principalmente de una decisión personal. Yo decido que ese Jesús enviado de Dios es mi Señor. Se trata de una decisión personal. Entonces, tener la iluminación de que Jesús es el Cristo, el Mesías, claramente ya es un comienzo, pero no es lo suficiente. Para alcanzar la salvación es necesario algo más. Es necesario hacer esa segunda confesión. Es necesario hacer esa segunda profesión de fe. Es decir, declarar que Jesús, además de ser el Cristo, es también mi Señor. Y esa es nuestra parte, porque como yo ya dije, se trata de una decisión personal. Y en esa segunda profesión, que es Jesús como Señor, esa segunda profesión de fe, declarar Jesús como Señor, nosotros necesitamos inicialmente saber el significado de lo que es ser Señor. Ser Señor significa ser el dueño absoluto. Ser Señor significa ser ese dueño. Y si es el dueño, Él puede disponer como bien le parezca. Si Él es el dueño, es Él quien conduce conforme a su voluntad. Confesar que Jesús es el Señor no solamente envuelve una actitud de la boca, hay un compromiso con la vida. Yo tengo que comprometerme con esa decisión de declarar que Jesús es el Señor de mi vida, porque Él es el Señor, es Él que es el Maestro, es Él quien manda, y por eso nosotros nos sometemos a Él, por eso obedecemos solamente a Él.
porque Él es el Kyrios, Él es el Señor. En estos días, en la Sagrada Liturgia, la Iglesia nos hace acompañar el libro de Hechos de los Apóstoles y queda bien claro que los primeros discípulos no se perturbaban ni perturbaban las autoridades de la época si solo confesaran a Cristo, a Jesús como Cristo, como el Mesías, porque finalmente Él ya había muerto. El Mesías ya estaba muerto. Entonces, si los discípulos confesaran que Jesús era el enviado, el Mesías, eso no iba a perturbar a las autoridades en esa época. Pero confesar que Jesús era el Señor, confesar que Jesús es el Rey, decir que ellos eran fieles a Jesús, que debían obedecer antes a Dios que a los hombres, como nosotros vemos en Actos 5:29, eso las autoridades de la época no aceptaron, lanzando muchas veces los discípulos en la prisión y otras veces también hasta llevándolos a morir. Confesar que Jesús es el Señor es reconocer que Él es superior a cualquier Señor en este mundo y superior también a mí, como nos dice el Evangelio de Mateos en el capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de eso? ¿Qué es lo que tiene que mudar en mi vida a partir del momento en que yo confieso Jesús como mi Señor? Si nosotros declaramos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlo en el comando, modificar nuestros conceptos y actitudes. Debemos tener un único deseo de ser guiados por Él. Tenemos que tener ese deseo de ser conducidos por Él, de ser iguales a Él. Hermanos y hermanas, no sirve de nada llamar a Jesús de Señor si en el fondo nosotros no nos comprometemos a hacer las cosas que Él nos manda. El mismo Jesús exhorta en ese sentido en el Evangelio de Lucas, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 46, cuando Él dice a los fariseos: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Qué es lo que todo eso quiere enseñarnos? Confesar a Jesús como Señor. Confesar ese señorío con nuestra boca, pero no someternos a Él, no sirve de nada. Si Él es verdaderamente nuestro Señor, nuestros actos necesitan coincidir con aquello que nuestra boca profesó. Proclamar el señorío de Jesús significa decir que Él es el Señor de todo. Es el Señor de todo aquello que tiene que ver con nosotros. Proclamar a Jesús como Señor significa decir que yo no hago más todo aquello que pasa por mi cabeza, sino que hago todo aquello de la manera que Dios quiere. Confesarse a Jesús como Señor significa que yo dejo de lado mis preferencias para priorizar a Dios. Significa decir que la última palabra es la de Él. Es Él quien direcciona, es Él quien decide. Reconocer a Jesús como Señor es también, hermanos y hermanas, expulsar todo lo que dentro de nosotros
hace de cuenta como que engaña y no cree que Él es el Señor, pero en la práctica no es así. Pero también significa, es dejar de lado todas las ambigüedades, así como Jesús nos dice en Mateo 5:37, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo que está fuera de eso es del demonio. Reconocer a Jesús como Señor es todavía expulsar todos los otros falsos señores y los ídolos que tenemos dentro de nosotros. O yo soy de Dios o yo no soy, porque en Dios no hay mezclas. Y confesar a Jesús como Señor y Salvador es justamente ese punto determinante en nuestras vidas. Debe existir un antes y un después. Confesar a Jesús como Señor es expulsar todo lo que es mezclado, todo lo que compromete o que nos compromete con el mundo, con los falsos ídolos. Nosotros podemos percibir inclusive que en las Sagradas Escrituras también está ese problema de decir y no hacer desde el Antiguo Testamento. También podemos ver el problema de querer, de desear conciliar las cosas de Dios con las cosas profanas. Nosotros percibimos también en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, esa dificultad que el pueblo tiene de ser enteramente de Dios. Por ejemplo, en la época de los patriarcas, en Génesis 35, versículo 2, después de la lucha con Dios, Jesús convoca a su familia y a todos los que estaban con él y les dice: expulsen a todos los dioses extranjeros que están en medio de ustedes, purifíquense y cambien sus ropas. O en la época del Éxodo, cuando Moisés recibe el decálogo de las propias manos de Dios, en Éxodo 20, versículos 3 y siguientes, Dios dice: no tendrás otros dioses frente a mí, no te postrarás delante de esos dioses y no los servirás, porque yo soy tu Señor y tu Dios. Después, cuando el pueblo entra en la tierra prometida y la conquista, frente a la mezcla que existía todavía con los pueblos paganos, hay una insistencia de Dios en separar aquello que es santo, que es sagrado. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, dice así: ahora pues, temed al Señor y servidlo en la perfección y en la fidelidad. Expulsar los dioses a los cuales servían vuestros padres. Cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. En la época de la monarquía, Samuel le habla a toda la casa de Israel diciendo, en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, si es de todo vuestro corazón que regresas al Señor, retiren de vuestro medio los dioses extranjeros. Fixen su corazón en el Señor y a nadie más sirvan a no ser a Él. O en la época de los profetas, también podemos ver cuando el profeta Ezequiel profetizaba de parte de Dios diciendo en Ezequiel 20, versículo 7, lancen fuera, alejen todas las cosas abominables que seducen vuestros ojos. No se contaminen con los ídolos inmundos de Egipto, porque yo soy el Señor vuestro Dios. O en la era posexilio, el gran profeta Joel, que es el profeta del Espíritu Santo, que cita a San Pedro en esa predicación después de Pentecostés. El profeta Joel, en el capítulo 3, versículos 5 y 17, él dice: entonces, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado, y Jerusalén será santa.
y los extranjeros no van a pasar más por ella. O en el Nuevo Testamento, finalmente, todos los autores van a hablar de ese asunto. En la carta de San Juan se termina diciendo, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21. Él termina diciendo, hijitos, guárdense de los ídolos. Todo eso para decir que cuando nosotros declaramos que Jesús es el Señor, nosotros necesitamos tener la conciencia de la profundidad. Tenemos que necesitar la conciencia de lo que eso significa. Nosotros necesitamos expulsar todo lo que es ídolo, todas las supersticiones, todas las falsas doctrinas, quebrar todos los otros falsos señores, inclusive yo mismo, cuando yo quiero ejercer ese señorío en mi propia vida. En pocas palabras, o somos enteramente del Señor o no somos. Hagamos un ejercicio ahora. Mira para tu casa, para tu cuarto, para tu sala. Mira para los estantes, los muebles que tienes ahí. Y ve si no tienes algún utensilio, algún ídolo, alguna cosa que pueda comprometer tu profesión de fe, algo que no conduce, que no es coherente con esa profesión de fe. Toma la actitud de limpiar tu casa, de quitar de tu vida todo lo que frustra esa profesión de fe de que Jesús es el Señor. Porque eso es importante, porque cuando nosotros nos alejamos de esa claridad, nosotros cruzamos la margen del plano de Dios. Hoy es necesario decidir más una vez que Jesús es el Señor. Nosotros necesitamos buscar esa correspondencia entre aquello que declaramos y lo que vivimos, dando testimonio concretamente en la vida que Jesús es de hecho nuestro Señor, mi Señor. Como nos dice San Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Pasaron las cosas antiguas. Se hizo una realidad nueva, una nueva persona, una nueva actitud. Hermanos, las cosas antiguas deben pasar. Las cosas antiguas, muchas, no combinan más con la profesión de fe de que Jesús es el Señor. La persona que declara que Jesús es su Señor debe examinar diariamente esa correspondencia, esa coherencia en su vida y preguntarse, cuando las personas me ven, ¿son capaces de percibir en mis actitudes que Jesús es mi Señor? Mi vida es un reflejo de esa profesión de fe. Mi vida por sí sola da testimonio de esa verdad de la fe. Yo quiero exhortarlos, hermanos, de que ese tipo de cristiano que dentro de la iglesia es una cosa y fuera es otra persona, ese tipo de cristiano va rápidamente a dejarse llevar por la corriente de tantos falsos señores y de dioses, entre comillas, que se ofrecen en los tiempos actuales, a esos dioses frutos de las ideologías y de la maldad del corazón del hombre. Por ejemplo, eso de prender una vela para Dios y otra para el mundo, nosotros no podemos más perder tiempo con eso. O nosotros somos de Dios o nosotros somos del mundo.
o Jesús es mi Señor o Él no es. ¿Qué quiere decir todo eso? Que mi conducta debe ser orientada por mi profesión de fe. Si yo confieso que Jesús es mi Señor, si yo confieso que Él es mi Señor absoluto, yo debo actuar como si fuera el propio Cristo quien está actuando en mi lugar. Entonces, en cada actitud yo me debo preguntar, ¿será que Jesús haría las cosas de esa manera como yo estoy haciendo? Fue exactamente eso lo que testimonió San Pablo cuando le escribió a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 21. Ya no soy yo que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Mi vida presente en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero es importante también que nosotros tengamos en mente aquello que San Pablo ya nos había escrito también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, cuando él dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es importantísimo. Él es la fuerza que nos lleva a declarar esa verdad. Por sí solos nosotros no logramos llegar a alcanzar eso, sino por la acción del Espíritu Santo. Confesar y vivir ese hecho de que Jesús es el Cristo y es el Señor de mi vida, solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Fue por eso que Jesús, al subir al cielo, dice que pediría al Padre para enviar otro Paráclito, el Espíritu Santo. Y no es por caso que San Lucas registró en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, él da testimonio de eso. Él da testimonio de los discípulos, de la unidad con el Espíritu Santo. Vean qué lindo. Nosotros somos testimonios de esas palabras. Nosotros y también el Espíritu Santo que Dios le concedió a quienes obedecen. El Espíritu Santo es esa acción de Dios que nos hace declarar y principalmente vivir ese señorío de Jesús en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de esa acción de Dios en nosotros. Y por eso el Señor nos invita hoy, una vez más, a entrar en ese cenáculo para hacer con el Espíritu Santo esa profunda experiencia de fuerza, una experiencia nueva, capaz de hacernos testimoniar que Jesús es el Cristo y que Él también es el Señor. Quien hace esa experiencia con el Espíritu Santo puede decir que Jesús es el enviado de Dios, pero también Él es mi Señor. En esta noche nosotros le vamos a pedir esta gracia al Espíritu Santo. Yo quería llamar ahora a mi hermano de comunidad, Wellington, para darnos junto con el Espíritu Santo cómo es que sucedió ese proceso de esas dos confesiones en su vida. Jesús como Cristo, pero también el paso de proclamar a Jesús como su Señor. Mi nombre es Antonio Wellington, como Nelito decía, tengo 24 años y soy misionero de la comunidad Semillas del Verbo, aquí en la Casa Madre. Este tema para mí es una gran alegría, porque me hace recordar mi llamado vocacional. Yo siempre viví
hasta los 18 años en una ciudad pequeña en Ipixuna do Pará. Y para mí eso fue muy importante porque tuve una convivencia familiar católica en la simplicidad, pero que me ayudó mucho a crecer en la fe. Entonces para mí siempre fue muy fácil reconocer ese Cristo como mi Salvador. Pero Cristo que era mi Señor, para mí era una cosa difícil de entender. Yo sabía que Él era el enviado, el Mesías, pero ¿cómo eso podría ser una cosa efectiva en mi vida? Entonces, cuando yo era pequeño y en la adolescencia, en la vida comunitaria, desde mi comunidad, fue un tiempo muy fecundo para mí. Después yo fui para la universidad y mi vida cambió. Yo no tenía más esa vivencia de la iglesia, no estaban más cerca las personas que yo conocía y para mí fue un choque de realidad. Y poco a poco yo fui olvidándome de mi Señor y de Cristo. Después de 3, 4 años en la facultad, yo conocí el grupo de oración de mi universidad y ahí conocí la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y a partir de esa experiencia con el Espíritu Santo, a partir de ese movimiento del Espíritu, fue cuando tocó mi corazón y me hizo recordar un llamado de oferta misionero. Pero para mí no hacía mucho sentido, porque yo no sabía cómo el Señor podría conducir mi vida, pero a partir de ese momento, de ese tiempo y esa experiencia con el Espíritu Santo, un Viernes Santo en 2017, yo realmente tuve una experiencia de bautismo en el Espíritu. Y fue a partir de ese momento que yo profesé y declaré que el Señor de verdad era el Señor de mi historia, que Él no era solo mi Salvador, sino que en mi vida Él era el dueño, Él era el Señor. Y en una oración muy espontánea, yo declaré que yo no quería más decirle no, porque ya en otros momentos lo había hecho. Pero a partir de ese día yo quería hacer su voluntad, porque yo reconocía que esa sería mi felicidad. Yo ya había puesto en un papel todos mis proyectos, ya había escrito. Deseaba ser un profesional exitoso, quería una familia, un trabajo, todo yo lo había escrito. Pero la verdad a mí se me olvidó preguntarle a Dios qué era lo que Él quería para mí. Entonces para mí fue como un recordarme cuando yo tenía 13 años, pero también el momento de preguntarle, mi Señor y mi Dios, tú no eres solo mi Salvador, pero eres tú quien conduce mi historia. Y a partir de ese día, yo fui empezando a entender ese mover del Espíritu Santo y como decía Nelito en la predicación, cómo yo podría corresponder lo que yo declaraba con lo que yo vivía. Y así fue como Dios fue haciéndome ese llamado vocacional para ofrendar mi vida. Y durante la universidad, en el momento, yo estaba en un grupo de investigación. Yo sentí que Él me llamaba a renunciar a alguna cosa y para mí no fue tan fácil entender eso. Pero yo entendí a partir de esa experiencia con el Espíritu Santo que no era solamente mi voluntad, que yo solamente estaba buscando unas cosas superficiales, pero que me estaba olvidando de Cristo, que es realmente mi Señor. Y a partir de ese momento yo me di cuenta que estaba llamado al sacerdocio. Hice una experiencia en un seminario diocesano y fue muy difícil hacer también ese enlace entre mi familia, aquello que yo quería, aquello que ellos deseaban y esperaban de mí también, pero yo quise hacer esa ofrenda y confianza al Señor. En ese camino de 2 años en el seminario, yo me di cuenta que el Señor me llamaba a una cosa todavía más profunda, que no era solamente un día cuidar de personas en una región limitada, en una diócesis, sino que Él me llamaba a una comunidad que fuera para la vida del mundo. Y a partir de ahí yo decidí hacer el año sabático. En ese contexto de entender, Dios mío, yo ya te di todo, tú eres mi Señor. Pero ¿será que yo estoy haciendo lo que tú quieres? Pero Él me pedía más.
Él me pedía que yo hiciera todavía más renuncias. Entonces, mi voluntad y la voluntad de Dios todavía todavía no se habían encontrado, porque yo todavía quería hacer mi voluntad, aunque yo creía que yo ya había dado todo. Pero en ese momento decidí aceptar aquello que Él me pedía. Hice el año sabático y fue una alegría poder clarificar mi historia y darme cuenta cuántas veces yo había reconocido a Jesús como Cristo, pero fue justamente esa experiencia con mi Salvador y mi Señor que me condujo a esa experiencia de buscar la santidad. Pero de verdad, yo me siento muy feliz ahora de estar aquí, de ser parte de la comunidad, esa familia espiritual, porque aquí encuentro todos los elementos fundantes de mi vocación. Pero yo comprendí eso porque yo dejé que Jesús fuera mi Señor, no solamente Cristo, y confesar, no solamente de la boca para afuera, sino de verdad, vivir, entrar en esa realidad. Entonces en esa gracia nosotros vamos a continuar nuestra novena. Yo los invito a continuar la novena con nosotros y mañana estaremos de vuelta con otro tema. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta gracia de poder declarar a Jesús como Señor absoluto de nuestras vidas. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós teus feitos proclamais, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Intención general del Santo Padre. Pedimos que Dios detenga esta pandemia, que paren también las otras pandemias tan malas, la del hambre, la de la guerra, la de los niños sin derecho a la educación. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
intenciones de la comunidad Semillas del Verbo. Suplicamos un nuevo Pentecostés para la Iglesia y para el mundo actual. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que seamos renovados personalmente por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu Santo nos haga más contemplativos y misioneros, carismáticos y espirituales, hombres y mujeres santos, recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que el Espíritu Santo, a través de este nuevo Pentecostés, sea la fuerza y el consuelo de los que sufren y alivie a los enfermos, principalmente a los afectados por la pandemia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu de Pentecostés renueve en nosotros cada uno de sus dones y carismas, que sea derramada sobre la comunidad de vida y alianza una nueva fuerza de creatividad en el carisma fundador para renovar los ministerios, carismas específicos y servicios en la Iglesia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por las vocaciones clericales y consagradas, por las familias, por los esposos y por los célibes, recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la unidad entre nosotros, recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por todas las misiones de la comunidad, recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por los compañeros del año sabático, para que el fuego del Espíritu Santo renueve la obra de Dios, recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Queremos invitarlo ahora a rezar una decena con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nuestra Señora Madre del Verbo, ruega por nosotros. Nuestra Señora Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, protéjanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, defiéndanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.